Hermano, hermana, hoy quiero platicarte sobre algo que puede transformar por completo tu forma de ver la vida. Quizás has notado que eres distinto, que las dificultades que has enfrentado no son pura casualidad. Permíteme decirte que eso es cierto. Dios no escoge al azar. Él prepara a aquellos que ha llamado para un propósito más grande. Y si estás aquí hoy, no es por mero azar. Es hora de descubrir si tú eres uno de los elegidos de Dios y qué significa eso para tu existencia. Pon atención porque esto puede cambiar tu vida para siempre. Estas 7 señales indican que has sido seleccionado por Dios. No estás aquí por coincidencia. Este mensaje es para ti. Durante un buen tiempo, has sentido que tu vida es diferente, que no fuiste creado para seguir el mismo rumbo que los demás. Has enfrentado pruebas, tropiezos y momentos que han puesto a prueba tu fe, pero en lo más hondo de tu ser, sabes que hay un llamado más grande sobre tu vida. ¿Y si te dijera que esas dificultades no fueron simplemente una casualidad? Lo que creías que te frenaba, en realidad, te estaba preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La Biblia es bastante clara al respecto. Dios selecciona a personas concretas con propósitos divinos. No lo hace al azar. Separa a los que llama y los purifica como se hace con el oro en el fuego. Pero, ¿cómo puedes darte cuenta si eres uno de los elegidos? Existen señales evidentes, pruebas que demuestran que la mano de Dios está sobre tu vida, y cuando las identificas, todo cambia. Dejarás de cuestionar tu propósito. Ya no te sentirás desubicado. En su lugar, caminarás con confianza, bendición y autoridad, porque al fin entenderás lo que ha estado sucediendo en tu vida. Hoy vamos a descubrir estas 7 señales poderosas que indican que has sido escogido por Dios. No son solo ideas sueltas. Son verdades bíblicas que han impactado la vida de aquellos a quienes Dios ha llamado, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta Pablo. Si notas estas señales en tu vida, significa que no eres simplemente una persona más en este planeta, sino que formas parte de un plan mucho más grande. Antes de seguir, quiero pedirte que hagas algo muy importante. Suscríbete a este canal en este instante para que no te pierdas las revelaciones que cambiarán tu vida. No estás aquí por azar y te aseguro que al final de este mensaje verás tu existencia desde una perspectiva totalmente renovada, con un sentido profundo de propósito que jamás se desvanecerá. Ahora quiero que realices un acto significativo. Escribe esto en los comentarios. Creo que Dios me ha elegido para algo grandioso. No es solo un comentario, es una afirmación sobre tu vida. Y yo personalmente responderé con cariño a cada uno de ustedes. Decláralo ahora. Siempre lo has sabido. Eres especial. Mientras otros se conforman con una vida sin trascendencia, en tu interior hay una inquietud que te motiva a buscar algo más. Más que simplemente sobrevivir, más que solo trabajar por dinero, más que existir sin más. Es como si tu corazón estuviera inquieto, deseando algo más profundo. Fuiste creado para algo más significativo. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios dice: «Antes de que te formara en el vientre, ya te conocía, y antes de que nacieras, ya te había apartado». Esto quiere decir que tu propósito fue definido antes de que respiraras por primera vez. Tu misión fue asignada antes de que el mundo conociera tu nombre. Pero aquí está la realidad. Aquellos que son elegidos a menudo enfrentan los mayores retos. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios perfecciona a quienes llama. Observa la vida de José. Dios le otorgó sueños de grandeza, pero fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado. Para cualquiera que lo mirara desde fuera, parecía que su vida se estaba desmoronando, pero en realidad Dios lo estaba preparando para su destino. Lo mismo está sucediendo en tu vida. Los fracasos, las deslealtades y esos momentos de duda no son indicativos de que hayas perdido, son pruebas de que Dios te está preparando. Él te está formando para que, cuando llegue el instante adecuado, estés preparado. ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué no te sientes parte de la forma de pensar del mundo? ¿Por qué la búsqueda de dinero y lujos no te llena del todo? Es porque tu espíritu tiene la certeza de que hay algo más grande. No viniste a este mundo para llevar una vida ordinaria.
Fuiste elegido para hacer una diferencia, para influir y llevar la esencia de Dios a la humanidad. Pero aquí viene el reto. Muchos pasan por alto este llamado. Sofocan su propósito con distracciones. Persiguen el dinero, el éxito y la comodidad, convencidos de que eso llenará el vacío que sienten por dentro. Pero la realidad es que solo el propósito de Dios podrá llenar ese vacío en tu alma. Y aquí es donde se manifiesta la primera señal. Si has sentido ese tirón profundo, esa ansia incontrolable por algo más grande, debes entender que no es pura casualidad. Es la voz de Dios guiándote hacia lo que te está destinado. Y la pregunta que surge es, ¿vas a escuchar? ¿Te atreverás a enfrentar luchas espirituales fuertes? Hay algo que necesitas captar. Cuando Dios escoge a alguien, el adversario se da cuenta. En el instante en que decides avanzar hacia tu propósito divino, empiezan las resistencias, los ataques, las traiciones y las dificultades inesperadas. Nada de esto es por azar. Es la señal de que eres una amenaza para el reino de la oscuridad. Observa la historia de José. Dios le reveló sueños de grandeza, de abundancia, de llegar a gobernar sobre naciones. Pero, ¿qué pasó después? Sus propios hermanos se volvieron en su contra. Lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo acusaron falsamente. Todo parecía desmoronarse, pero en realidad Dios lo estaba preparando para su destino. Esto es lo que muchos de los elegidos viven. El adversario intenta frenarte antes de que logres tu objetivo. Los embates pueden surgir de lugares insospechados, a veces incluso de familiares, amigos íntimos o personas en las que confías. Es posible que enfrentes rechazo, que te malinterpreten o que te encuentres en situaciones donde todo parece estar en tu contra. Pero aquí está la realidad. Si no estuvieras destinado a algo significativo, no serías un blanco. La razón por la que te enfrentas a estas luchas espirituales es porque el adversario percibe en quién te convertirás si continúas avanzando con Dios. Piensa en Job. Era un hombre muy próspero, disfrutaba de abundancia, tenía una familia, éxito y respeto, pero de repente lo perdió todo. El adversario atacó cada rincón de su existencia. ¿Por qué? Porque Job era un elegido de Dios. Y al final, ¿qué ocurrió? Dios lo restauró, dándole el doble de lo que había perdido. El adversario no se fija en quienes no representan un peligro. El hecho de que hayas tenido que lidiar con pruebas, sufrimiento y obstáculos es una señal de que la mano de Dios está contigo. Esto indica que tu propósito es tan fuerte que el adversario intenta frenarte. Antes de que lo logres, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Te han traicionado personas en las que tenías confianza? ¿Has enfrentado problemas económicos cuando intentabas hacer lo correcto? ¿Has atravesado momentos de pérdida, incertidumbre o soledad? Si es así, no lo veas como una maldición. Considera esto como una confirmación, porque aquí está la verdad que el enemigo no quiere que descubras. Cada lucha que has enfrentado te está preparando para algo más grande. Cada ataque te está moldeando, fortaleciendo y transformando en la persona que Dios te ha destinado a ser. La clave es esta: no te des por vencido. No dejes que las dificultades te hagan dudar de tu propósito. Por el contrario, permite que se confirme que eres una persona elegida, y cuando empieces a descubrir la verdad detrás de tus luchas, algo realmente poderoso ocurrirá. Tu forma de ver las cosas cambiará. Dejarás de considerar los retos como barreras y empezarás a verlos como un entrenamiento para tu propósito. Porque la realidad es así. Cada individuo destacado que Dios ha elegido ha tenido que enfrentar duras batallas espirituales. Y si tú las estás viviendo en este momento, es porque hay algo asombroso esperándote al otro lado. Te sientes atraído hacia la justicia, incluso cuando es complicado. Hay algo en tu interior que no te permite distanciarte de Dios. Aun cuando caes, aun cuando la tentación te rodea, hay una convicción profunda que te impulsa a regresar. Eso no es algo común. Es una señal de que Dios te ha elegido. El mundo te dice que hagas lo que quieras, que vivas a tu manera, que nada realmente tiene importancia. Pero dentro de ti hay algo que rechaza esa forma de pensar. Sientes el peso de tus decisiones. No puedes sentirte a gusto en el pecado,
Esa es la mano de Dios en tu existencia. Observa a David. Fue elegido para ser rey. Y a pesar de eso, cometió errores graves. Cayó en adulterio, tramó un asesinato, y aún así, Dios lo consideró un hombre conforme a su corazón. Hechos 13, 22. ¿Por qué? Porque cada vez que caía, siempre volvía a Dios. Su alma no podía soportar estar alejada de Él. Esa es la distinción entre alguien que solo es religioso y alguien que ha sido elegido. Muchas personas pecan y no sienten nada. Pero cuando eres elegido, el pecado te hace sentir distante. Puedes intentar hacer como si nada, pero hay algo dentro de ti que te llama de vuelta. Eso es porque Dios no abandona a aquellos que ha elegido. Seguramente lo has notado en tu propia vida. Hubo ocasiones en las que intentaste seguir a la multitud, encajar, vivir como los demás, pero algo siempre te trajo de regreso. No puedes disfrutar lo que otros disfrutan sin sentir un vacío. El dinero, los caprichos y el éxito pueden ofrecer una satisfacción pasajera, pero jamás logran llenar el espíritu. Esto sucede porque fuiste pensado para algo mucho más grande. Cuando Dios elige a alguien, inserta su esencia en esa persona. Por eso sientes una certeza que otros no perciben. Por eso te sientes fuera de lugar en situaciones donde los demás celebran. Porque no eres parte de este mundo. Perteneces a Dios. Esa certeza es una de las señales más evidentes de que has sido elegido. Es la prueba de que el amor de Dios hacia ti es tan inmenso que no permitirá que te pierdas. Él seguirá llamándote, llevándote hacia la justicia. Pero ten claro esto, la certeza no es lo mismo que condena. Cuando Dios te hace sentir esa corrección, no es para avergonzarte, sino para orientarte de vuelta hacia Él. Cuando David erró, Dios no lo desechó, lo restauró. Cuando Pedro negó a Jesús, no fue dejado de lado, fue redimido y llamado de nuevo. El adversario quiere que creas que tus fallos te descalifican, pero en realidad, tu firmeza es la prueba de que todavía estás llamado, porque aquellos que no han sido elegidos no sienten el anhelo de regresar a Dios. Pero tú no puedes distanciarte para siempre. Puede que te desvíes un poco, pero siempre serás atraído de nuevo. Esa es la señal de que le perteneces a Él. Si esto resuena en tu interior, dale un clic en me gusta. No solo como un gesto, sino como una afirmación de que reconoces la mano de Dios en tu vida. Has vivido momentos de provisión sobrenatural. Ha habido ocasiones en tu vida en las que, según la lógica, debiste haber fracasado, debiste haberlo perdido todo, pero de alguna manera, Dios abrió un camino. Esto no es cuestión de suerte, ni de casualidades. Es la provisión divina, y es una de las señales más claras de que eres elegido. Cuando Dios llama a alguien, Él provee para esa persona. Esto no quiere decir que la vida siempre será sencilla o que el dinero caerá del cielo. Esto quiere decir que incluso en las situaciones más complicadas, Dios se encargará de que cuentes con lo que realmente necesitas para seguir adelante. Tercera señal: crecimiento en la fe. Observa a Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Había escasez en la tierra, no había comida ni agua, y aún así, Dios envió cuervos para que lo alimentaran. Y cuando el arroyo se secó, Dios lo llevó a la casa de una viuda que solo tenía un poco de harina y aceite. Ella pensaba que iba a morir, pero su provisión nunca se terminó. Así es como Dios actúa en la vida de aquellos que ha elegido. Cuando parece que no hay salida, Él encuentra una. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que no tenías dinero, recursos ni un plan, y aún así lograste salir adelante? Quizás perdiste un trabajo, pero de repente apareció una oportunidad inesperada. Tal vez tu situación económica era complicada, pero en el momento preciso llegó lo que necesitabas. O tal vez enfrentaste un problema que parecía imposible, pero se abrieron puertas de maneras que no puedes explicar. No es pura coincidencia. Eso es la provisión divina de Dios. Y la provisión de Dios no se limita solo al dinero. También incluye guía, protección y oportunidades. Muchas veces, Él cierra caminos que no son los correctos para llevarte al sitio donde realmente necesitas estar.
Aleja de tu vida a personas que te hacen daño. Cierra puertas por las que lloraste, solo para que después te des cuenta de que te estaba cuidando de algo que podría haberte hecho daño. Fíjate, José fue vendido como esclavo, y a simple vista, eso parecía un gran error. Pero en realidad, Dios lo estaba posicionando justo donde debía estar para llegar al palacio. Luego, lo metieron en la cárcel. Otro aparente fracaso. Pero esa misma situación lo llevó al lugar ideal para ser elevado como el segundo al mando en Egipto. Cada pérdida en su vida era, en realidad, la provisión de Dios camuflada. Así es como actúa Dios. A veces, su provisión no se ve como una bendición de inmediato. Puede parecer un rechazo, problemas o fracasos. Si echas un vistazo a tu pasado, te darás cuenta de que cada vez que las cosas no salieron como esperabas, al final te llevaron a algo mejor. La provisión de Dios es la prueba de que has sido elegido. Él no deja de lado a quienes llama. Puede que permita momentos difíciles, pero siempre abre una puerta. Y aquellos que confían en Él, incluso en tiempos inciertos, siempre emergen más fuertes, más sabios y más bendecidos que antes. Tal vez no lo notes en el instante, pero cada paso que has dado ha estado guiado por la mano de Dios. Cargas sobre tus hombros el peso de las preocupaciones de los demás. Hay algo especial en ti. Mientras muchos solo piensan en su éxito, su comodidad, su dinero y sus posesiones, tú sientes algo más profundo. Llevas en tu corazón el peso del mundo. El sufrimiento ajeno te toca. Cuando te enfrentas a injusticias, dolor o necesidades, no puedes simplemente ignorarlo. Esto es una señal divina. Piensa en Nehemías. Habitaba en el castillo del rey, rodeado de lujos, con poder y ventajas. Sin embargo, cuando se enteró de que las murallas de Jerusalén estaban en ruinas, se echó a llorar. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4, se menciona: Cuando escuché estas palabras, me senté y lloré. Estuve de luto durante varios días. Hice ayuno y oré al Dios de los cielos. ¿Por qué un tipo que lo tenía todo se conmovería tanto por algo que no le afectaba de manera directa? Porque era un elegido. Y aquellos que son elegidos llevan consigo la carga de Dios por este mundo. Puede que tú también hayas sentido eso en tu vida. Te invade la necesidad de ayudar cuando nadie más lo hace. Observas más allá de lo superficial. Reconoces las luchas espirituales. Percibes el sufrimiento oculto y ves las oportunidades para hacer un cambio cuando otros simplemente ignoran la situación. Quizás has ayudado a alguien que lo necesitaba, incluso cuando tú mismo no tenías mucho. O tal vez has pasado noches enteras orando por personas que ni siquiera sabían que estabas intercediendo por ellas. O tal vez has sentido un impulso a ayudar, a guiar, a luchar por algo que trasciende tu propia existencia, incluso cuando parecía no tener lógica. Esa es la señal de alguien que lleva en su interior el corazón de Dios. Moisés también experimentó eso. Creció en medio del lujo del palacio del faraón, pero no pudo hacer caso omiso al sufrimiento de su gente. Intentó adaptarse y vivir con comodidad, pero su carga no le dejó permanecer en su zona de confort. Al final, Dios lo eligió para liberar a millones de la esclavitud. Cuando eres elegido, tu alma no puede estar tranquila mientras otros padecen. Sabes que el dinero por sí solo no resuelve todo. Te das cuenta de que el verdadero éxito no radica en lo que acumulas, sino en lo que ofreces. Esta carga no siempre es fácil de llevar. Habrá momentos en los que te preguntes, ¿por qué sientes tanto cuando otros parecen no importarles? Habrá ocasiones en las que te cuestionarás por qué Dios te permite ver tan claramente cuando otros siguen en la oscuridad. Pero comprende esto, tu carga es la señal de tu propósito. Dios no le da este peso a cualquiera. Se lo confía a aquellos en quienes tiene fe, a los que ha elegido. Y si lo sientes, es porque eres parte de algo mucho más grande de lo que piensas. Dios te aleja de ciertas personas. ¿Te has puesto a pensar por qué algunas personas se fueron de tu vida? ¿Por qué algunas amistades, relaciones o incluso oportunidades se desvanecieron de forma inesperada? Tal vez lo viviste como un rechazo, pero en realidad fue la protección de Dios. Cuando eres elegido, Dios aleja de ti a las personas que no son adecuadas, no para castigarte,
sino para prepararte. Observa a Moisés, que creció en el palacio del faraón, rodeado de lujos, comodidades y poder. Pero cuando Dios estuvo listo para usarlo, lo separó de esa vida. Moisés tuvo que dejar atrás su estatus, sus relaciones y todo lo que le era familiar antes de poder entrar en el plan que Dios tenía para él. Así es como actúa Dios. Si has sido elegido, no puedes seguir atado a personas que no son parte del propósito de Dios en tu vida. No importa cuánto tiempo hayas pasado con ellas, cuánto las quieras o cuánto desees que permanezcan a tu lado. Si no están en sintonía con lo que Dios está haciendo en tu vida, eventualmente se alejarán. A veces, esa separación puede ser dolorosa y ocurrir a través de traiciones, malentendidos o distancias inesperadas. Otras veces, sucede de manera gradual, cuando tus intereses, valores y crecimiento espiritual te llevan por caminos diferentes. Puede que te hayas dado cuenta de que algunas amistades que antes parecían sólidas, ahora se sienten vacías. Quizás has perdido relaciones que creías que durarían para siempre. Tal vez has experimentado la soledad y te has cuestionado por qué Dios permite que algunas personas se alejen. Pero ten en cuenta esto. Cada persona que se ha ido no estaba destinada a acompañarte en el recorrido que Dios ha diseñado para ti. Piensa en José. Sus propios hermanos lo traicionaron. Aquellos que debieron haber estado a su lado fueron los mismos que lo lanzaron a un pozo. Sin embargo, lo que ellos tramitaron para hacerle daño, Dios lo transformó en algo positivo. Porque sin esa traición, José jamás habría llegado al palacio del faraón y habría gobernado Egipto. Hay personas que simplemente no tienen la capacidad de acompañarte en el propósito que Dios te ha encomendado. Algunas no están destinadas a ser parte de la próxima etapa de tu vida. Aferrarte a ellas solo te retrasaría, te distraería o incluso te alejaría de tu destino. Puede que en este momento no lo comprendas, pero llegará el día en que agradecerás a Dios por cada puerta que cerró. Porque cada vez que Dios aparta a alguien de tu vida, está creando espacio para algo mejor. Si este mensaje resuena en tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Hay personas que en este momento están enfrentando el dolor de perder relaciones y requieren comprender que no se trata de un rechazo personal, sino de un plan divino. Has sido agredido, pero jamás has sido vencido. Has atravesado pruebas que podrían haberte aniquilado. Hubo instantes en los que creíste que no podrías seguir. Momentos en los que la presión se sentía insoportable. Cuando la pérdida fue devastadora. Cuando la traición te afectó profundamente. Y a pesar de todo, aquí estás. No es por casualidad. El adversario ha hecho lo posible por frenarte. Ha atacado tu mente, tu economía, tus relaciones y tu tranquilidad. Ha utilizado a personas en tu contra, situaciones adversas e incluso ha intentado convertir tu propio pensamiento en un enemigo. Pero pese a todo, Dios nunca permitió que fueras derrotado. Observa lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, versículos 8 y 9. Estamos en apuros por todas partes, pero no angustiados. Estamos en problemas, pero no desesperados. Nos persiguen, pero no estamos solos. Nos derriban, pero no estamos destruidos. Esa es la existencia de alguien elegido por Dios. Los embates llegan, pero no logran vencerte. Las tormentas rugen, pero no te aniquilan. Y la razón es que no estás peleando solo. Observa a Job, quien lo perdió todo. Su familia, su fortuna, su salud. El adversario intentó despojarlo de todo, pero al final, Dios lo restauró y le otorgó el doble de lo que había perdido. Eso es lo que ocurre cuando eres elegido. La lucha es auténtica, pero la protección de Dios sobre tu vida también lo es. Has atravesado el fuego y aquí sigues. Has enfrentado batallas que otros no pudieron soportar y aún así te mantienes en pie. Y eso es porque la mano de Dios está sobre ti y ningún ataque del enemigo puede alterar los planes que Él tiene para ti. Esta es la mayor prueba de que eres elegido. Has sido atacado, pero nunca derrotado. Y si todavía estás aquí, eso significa que Dios no ha terminado contigo. Si reconoces esta realidad en tu vida, si te das cuenta de que Dios te ha sostenido en medio de luchas que deberían haberte aniquilado, entonces prepárate,
porque lo que se avecina es mucho más grande que lo que has dejado atrás. Ahora que comprendes que Dios escoge a personas con un propósito especial, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puedes averiguar cuál es su voluntad para ti? La respuesta es sencilla. A través de la oración. Ser elegido no implica que el camino será sencillo, pero, como quinta señal, la resistencia al pecado es clave. Dios te guiará si buscas su orientación. La oración no es solo hablar. Es establecer una conexión profunda y auténtica con lo divino. Vamos a descubrir juntos cómo orar de la manera adecuada para que Dios escuche y responda. ¿Sabías que desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha deseado acercarse a Dios, elevar su voz más allá de lo mundano y entrar en comunión con lo divino? A lo largo de la historia, hay una pregunta que sigue resonando en los corazones de muchos. ¿Cómo debemos comunicarnos con Dios para que nos escuche? Pero permíteme compartir contigo algo que tal vez no habías pensado sobre la fuerza de la oración y su conexión íntima con nuestro Creador. Orar no es solo repetir frases o adoptar ciertas posiciones, sino que se trata de la esencia de nuestra relación con Dios. Es más que un simple ritual, es un diálogo auténtico, una charla honesta con el Padre Celestial. Hoy quiero invitarte a explorar cómo nuestras oraciones pueden trascender lo superficial y transformarse en un encuentro sagrado con el Señor. Lo primero que necesitas entender sobre la oración es que, desde tiempos remotos hasta el presente, hombres y mujeres de fe han buscado respuestas a través de la conexión con Dios, deseando una relación más profunda con Él. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras palabras llegan a su presencia? Antes que nada, es fundamental comprender el verdadero significado de la oración. Orar es mucho más que un simple acto religioso. Es el vínculo que une nuestra existencia con la presencia de Dios. A través de la oración, hallamos fuerza, guía, perdón, consuelo y, sobre todo, una conexión más cercana con el Señor. No se trata de un simple ritual, sino de una manifestación sincera de nuestro corazón que nos permite sentir su amor en nuestro día a día. La Biblia nos menciona en el Salmo 145, versículo 18, que el Señor está próximo a quienes lo llaman, a quienes lo invocan con sinceridad. Este pasaje nos revela una verdad esencial sobre la esencia de Dios y su relación con aquellos que buscan su cercanía con un corazón honesto. En primer lugar, nos recuerda que Dios no está distante ni es indiferente. Él se acerca a quienes lo invocan. Es un padre cariñoso que escucha cuando sus hijos lo llaman. Sin embargo, hay una condición importante. Debemos invocarlo con sinceridad. Esto implica que nuestras oraciones no deben ser solo palabras vacías o rituales sin sentido, sino expresiones genuinas de nuestro corazón. Dios no presta atención a la hipocresía ni a las palabras vacías, sino a la oración genuina de quienes realmente lo buscan. Clamar a Dios de verdad significa reconocer cuánto lo necesitamos, depender de su gracia y confiar en su guía para cada paso que damos en nuestras vidas. Lo segundo que hay que tener en cuenta sobre la oración es que a veces podemos sentir que nuestras peticiones no son escuchadas. ¿Por qué parece que Dios guarda silencio ante lo que pedimos? Muchas veces, la respuesta está en nuestra falta de fe. Cuando atravesamos momentos difíciles y dudamos del poder de Dios para actuar, nuestras oraciones pierden fuerza. La fe es la llave que abre la puerta a las respuestas que vienen de lo divino. Si tenemos dudas, limitamos su poder y cerramos el camino a sus bendiciones. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este pasaje nos recuerda que la fe no se trata solo de aceptar que Dios existe, sino de tener una confianza total en que Él cumplirá lo que ha prometido. La fe genuina no es algo superficial, sino el cimiento sobre el que edificamos nuestra conexión con Dios. Sin fe, nuestras oraciones se convierten en meras palabras vacías. Pero cuando oramos con una confianza inquebrantable en el Señor, tenemos la certeza de que Él responderá en su momento y de acuerdo a su voluntad. Es la fuerza que sostiene nuestra esperanza y nos brinda la seguridad de que podemos enfrentar lo desconocido con valentía. En los momentos complicados de la vida,
La fe nos ayuda a ver más allá de las dificultades y a aferrarnos a la promesa de un futuro lleno de esperanza. Imagina un puente que atraviesa un abismo profundo. Desde la distancia puede parecer débil y poco seguro, pero cuando nos atrevemos a dar el paso y confiamos en él, nos damos cuenta de que es sólido y fiable. Así es la fe, el puente que nos conecta desde nuestra realidad actual hasta las promesas eternas de Dios. En tiempos de duda, es normal querer aferrarnos a lo que podemos ver y tocar. Sin embargo, la fe nos invita a creer en lo que aún no hemos visto, a tener confianza en que las promesas de Dios se cumplirán, aunque no tengamos pruebas inmediatas. La fe nos recuerda que, aunque no veamos todo el recorrido que tenemos por delante, podemos descansar en la certeza de que Dios tiene un plan para nosotros y nos guiará en cada paso que demos. Es la seguridad de lo que anhelamos y la convicción de lo que no podemos percibir con nuestros ojos. Por eso, es importante cultivar una fe que trascienda las circunstancias y nos permita confiar plenamente en la fidelidad y el amor inagotable de Dios. No olvidemos que la fe nos sostiene cuando todo parece incierto y nos impulsa hacia adelante con la esperanza de un futuro mejor. Confiemos en que, a través de la fe, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación, sabiendo que Dios está a nuestro lado en cada paso del camino. En mi vida, hubo ocasiones en las que me sentí atrapado en la duda, angustiado por no saber qué camino tomar. Recuerdo que buscaba respuestas con mucha desesperación mientras elevaba mis oraciones con todo mi ser. Sin embargo, en medio de esa batalla interna, empecé a preguntarme si realmente Dios me escuchaba, si prestaba atención a mis peticiones. Cada día, mis inseguridades aumentaban, debilitando mi fe y dejándome en un estado de desánimo. Sentía que mis oraciones no obtenían respuesta y un profundo sentimiento de soledad me oprimía. Pero con el tiempo, aprendí algo esencial. Comprendí que mi falta de fe estaba creando una barrera entre nosotros. Me di cuenta de que para poder ver su intervención, necesitaba fortalecer mi confianza y aprender a descansar en su lealtad. Fue un proceso en el que tuve que entregarme a su voluntad y aprender a confiar en su autoridad, incluso cuando las cosas parecían ir en contra. Cuando empecé a fortalecer mi fe de manera más auténtica y profunda, comencé a percibir señales de esperanza en medio de mis problemas. Me di cuenta de que, a pesar de mis miedos, Dios había estado actuando todo el tiempo, preparando el terreno para responderme de una forma que superaba todo lo que yo podía imaginar. Aprendí una lección fundamental. La fe no quita las dificultades, pero nos da la fuerza para enfrentarlas con valentía. Tener fe no significa que no enfrentaremos momentos complicados, sino que podemos confiar en Dios en esos instantes. Por eso, es importante cultivar una fe que nos mantenga firmes en las pruebas y nos motive a seguir adelante con la certeza de que Dios nunca nos deja solos. Podemos estar tranquilos de que si confiamos en Él, ninguna lucha será demasiado dura, ninguna dificultad nos derrotará, porque su mano poderosa nos acompaña en cada paso. Lo último que debemos comprender sobre la oración es que nuestras intenciones son importantes. La oración es el lazo que nos une con Dios y nos da la oportunidad de exponer nuestras necesidades, preocupaciones y sueños ante Él. Sin embargo, la efectividad de nuestras oraciones depende mucho de la disposición con la que nos acercamos a Él en busca de guía, apoyo o consuelo. Si oramos con intenciones equivocadas, si nuestros deseos son egoístas o solo centrados en lo que queremos, nuestras oraciones se ven perjudicadas. Dios no es ajeno a lo que llevamos en el corazón. Él espera que tengamos una actitud de humildad, una verdadera disposición para buscar lo que Él quiere por encima de nuestros propios anhelos. Si nuestra meta es únicamente satisfacer nuestros deseos o intentar controlar lo que sucede a nuestro alrededor, es menos probable que recibamos respuestas a nuestras oraciones como deseamos. Cuando nuestras peticiones están impulsadas por el egoísmo o por un afán de dominar nuestro entorno, esto puede convertirse en un obstáculo para la efectividad de nuestra comunicación con Dios. Él sabe lo que hay en lo más hondo de nuestro ser, nuestras verdaderas motivaciones. Y si nuestras solicitudes están guiadas por motivos erróneos, no podemos esperar que se cumplan según nuestro propio criterio. Muchas veces,
Cuando oramos con la mentalidad equivocada, acabamos sintiéndonos decepcionados y molestos porque nuestras expectativas no se cumplen como deseamos. Además, cuando nuestras oraciones se centran en lo que queremos y no en lo que Dios desea para nosotros, nos distanciamos de una conexión genuina con Él y limitamos nuestra capacidad de vivir su propósito en nuestras vidas. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, se menciona que incluso cuando piden, no reciben, porque lo hacen con malas intenciones para gastarlo en sus placeres. Este pasaje nos enseña que la efectividad de nuestras oraciones está íntimamente ligada a la razón por la que oramos. Si nuestras solicitudes están enfocadas en satisfacer nuestros propios deseos, en vez de buscar la voluntad y la gloria de Dios, es muy poco probable que se cumplan como deseamos. Esta séptima señal, principio de confirmación divina, es fundamental porque nos revela una verdad espiritual esencial. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también examina lo que llevamos dentro. Él distingue nuestras motivaciones y no se siente satisfecho al responder positivamente a las peticiones que surgen del egoísmo o de un corazón desviado. Orar con una intención errónea puede manifestarse de diversas formas. Podemos pedir cosas solo para sentirnos más a gusto, para ganar reconocimiento o influencia, o para satisfacer anhelos materiales sin pensar en cómo esto afectará a los demás. En lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, nos centramos en lo que creemos que nos hará sentir mejor en el corto plazo. Sin embargo, el resultado de orar de esta forma es evidente en el texto, y aunque se solicite, no se recibe. Dios no otorga bendiciones a peticiones que giran en torno al egoísmo. Su objetivo es transformar nuestro corazón, guiarnos hacia la humildad y enseñarnos a servir y amar a los demás. Por eso, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras intenciones cada vez que oramos, asegurándonos de que estén en sintonía con el carácter y los propósitos de Dios. Nos desafía a poner su gloria por encima de nuestros propios deseos y a confiar en que Él sabe lo que realmente necesitamos. Al final, nos recuerda que la verdadera satisfacción no se encuentra en que se realicen nuestros anhelos, sino en vivir para complacer a Dios en cada área de nuestra vida. En cuarto lugar, lo que debes saber sobre la oración es cómo llevarla a cabo de manera adecuada. Quizás te has cuestionado cuál es la forma correcta de acercarte a Dios en oración y cómo establecer una conexión genuina con Él. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? Rezar es fundamental en la vida de cualquier persona que cree, pero la forma en que nos acercamos a Dios y la actitud con la que nos dirigimos a Él afecta la profundidad y la eficacia de nuestras plegarias. Ya sea que estemos buscando consuelo, dando gracias o pidiendo guía en momentos complicados, la disposición de nuestro corazón es clave. Un aspecto importante para rezar de manera efectiva es hacerlo con humildad y respeto. Al reconocer la grandeza de Dios y nuestra completa dependencia de Él, establecemos una conexión auténtica en la oración. Esto implica dejar a un lado nuestro orgullo, nuestros planes y nuestras ideas preconcebidas, y someternos a la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Otro punto crucial que debemos tener en cuenta al rezar es la razón que nos motiva. ¿Estamos simplemente tratando de satisfacer nuestros deseos o realmente deseamos la gloria de Dios y su propósito para nuestras vidas? Cuando elevamos nuestras súplicas con un corazón auténtico y abierto a la obediencia, nuestras solicitudes se conectan con los planes de Dios, y nuestro espíritu se prepara para recibir su guía y su propósito. La fe sincera y sin reservas es igualmente un pilar esencial para que nuestras oraciones tengan impacto. Tener plena confianza en el poder y la fidelidad de Dios nos brinda la tranquilidad de presentar nuestras demandas con la certeza de que Él nos está escuchando y responderá de acuerdo a su voluntad perfecta. En el libro de Santiago, capítulo 16, versículo 6, se nos recuerda lo crucial que es orar con fe, pidiendo con convicción y sin dudar, ya que quien titubea es como las olas del océano, moviéndose de un lado a otro. La constancia en la oración es un elemento clave,